Buenas tardes, profesor. Hoy vamos a hablar sobre las nanopartículas de cobre y Benómica. Los integrantes son Sofía Bustamante, Anoika Corso, Angelique Cruz, Paloma Escobar y Macarena Valdivia. ¿Qué son las nanopartículas de cobre? Las nanopartículas de cobre son biomateriales que refieren a un formato único de material de cobre con un diámetro de entre 1 y 100 nanómetros. Este material adquiere propiedades cuánticas y superficiales, únicas que no se manifiestan en su forma macroscópica. Esto las convierte en uno de los nanomateriales metálicos más prometedores para aplicaciones científicas, médicas, industriales y ambientales. ¿Cuál es la historia de las nanopartículas de cobre? El cobre se usa en medicina desde la antigüedad, pero su transformación en nanopartículas ha abierto nuevas aplicaciones modernas, especialmente desde los años 2000. Áreas como infecciones, cáncer, curación de heridas y diagnóstico. Hoy en día es una herramienta comprometedora en la nanomedicina. ¿Cuáles son algunas de sus funciones? Previenen infecciones por su acción antimicrobiana, transportan y liberan medicamentos en tejidos específicos, absorben luz y generan calor para destruir células tumorales. Promueven, promueven regeneración de tejidos y previenen infecciones. También detectan biomoléculas gracias a sus propiedades eléctricas y catalíticas. El cobre también es conocido mundialmente por sus características bactericidas, ya que al eliminar diferentes tipos de microorganismos, siendo el material que posee el mayor espectro de acción antimicrobiana, a lo que se suma sus capacidades antivirales. ¿Cuándo son utilizadas las nanopartículas en medicina? Las nanopartículas son utilizadas en medicina cuando se necesita combatir infecciones, acelerar la cicatrización de heridas y liberación controlada de fármacos gracias a su pequeño tamaño y alta reactividad. También son utilizadas porque combinan efectos anticancerígenos. Los usos del cobre. Según el review Toxicity Mechanisms of Copper Nanoparticles and Copper Surface on Bacterial Cells and Virus, de junio del 2023, el cobre es esencial para la vida, pues es fundamental para los procesos biológicos como la fotosíntesis y la respiración celular, entre otros procesos. A pesar del rol que cumple como cofactor enzimático, el cobre posee cualidades que pueden perjudicar al ser humano en altas concentraciones. También puede perjudicar a varios otros microorganismos. En la actualidad, la gran toxicidad del cobre se asocia a la capacidad que tiene para crear radicales hidroxilo, mediante reacciones de Fenton y Haber-Weiss. Gracias a la toxicidad del cobre, este puede ser utilizado en diferentes ámbitos, pues gracias a sus propiedades, este se ha empleado para tratar microorganismos muy resistentes a los antibióticos. Uno de los ámbitos en los que se utiliza es el agrícola. Con esto es posible controlar microorganismos a los que se puede llegar a exponer los cultivos. También es muy importante recalcar que esto también es utilizado en la medicina. El cobre ayuda con el control de infecciones que se pueden encontrar en los recintos hospitalarios. En ocasiones se utiliza en superficies, esto para evitar la propagación de virus y bacterias. Siguiendo por el sector de la salud, pero siendo más específicos en el área de la odontología, este es utilizado para hacer cosas como la resina adhesiva o los recubrimientos de los implantes. En el campo de la medicina, las nanopartículas también son utilizados en las mascarillas y un uso muy interesante que se le da a las nanopartículas es que también se coloca en pinturas y cubiertas de las sillas de los recintos, en la sala de espera, por ejemplo, y esto ayuda a que la carga bacteriana de los hospitales disminuya mucho más. Otro uso que también se le da son los apósitos que son utilizados comúnmente en la medicina, en prótesis y en catéteres antipliegue. Según el review, la toxicidad de las nanopartículas de cobre depende de numerosos factores como la temperatura o el pH, y la manera en que las nanopartículas actúan es ubicándose sobre la membrana plasmática de las células generando daño en esta, para posteriormente entrar y destruir el material genético. Este proceso les causa múltiples daños como el daño proteico, y la entrada de las nanopartículas de cobre produce daños en su estructura y ADN. De igual manera, también genera en la disminución de la producción de ATP. Y este
contacto de las nanopartículas de cobre sobre la membrana plasmática de la célula hace tan efectiva la capacidad antibacteriana y antimicrobiana. ¿Qué es la venómica? La venómica es una rama de la toxicología molecular y de la proteómica que se encarga del estudio integral de los venenos animales. No se trata solo de identificar las toxinas, sino de entender su estructura, función biológica, evolución y cómo interactúan en los sistemas fisiológicos. Este campo ha cobrado fuerza gracias a los avances en biología molecular, espectrometría de masas y bioinformática. ¿Cómo funcionan los venenos? Los venenos animales, como los de las serpientes, arañas, escorpiones o medusas, están compuestos por mezclas complejas de proteínas, péptidos, enzimas y otras moléculas bioactivas. Estas sustancias tienen funciones específicas que afectan de manera directa los sistemas nervioso, cardiovascular, muscular o hemostático de la presa o víctima. Por ejemplo, algunas toxinas actúan como neurotoxinas, bloqueando o activando canales iónicos, lo que provoca parálisis, convulsiones o incluso paro respiratorio. Otras son citotóxicas y destruyen tejidos o células sanguíneas, generando necrosis o coagulopatías. Existen también enzimas como las fosfolipasas A2, que alteran membranas celulares y promueven la inflamación. ¿Qué provocan los venenos? Los efectos dependen de la dosis, el tipo de veneno y el organismo afectado. En humanos pueden provocar fallo multiorgánico, hemorragias internas, trastornos de coagulación, daño neuromuscular, inflamación severa, necrosis tisular o shock anafiláctico. Sin embargo, lo más interesante es que estas toxinas, al ser tan específicas, pueden transformarse en herramientas biomédicas. Hoy sabemos que ciertos componentes de los venenos tienen potencial para ser utilizados como analgésicos, anticoagulantes, inmunomoduladores e incluso agentes antitumorales. La historia y el origen del estudio venómico es que, aunque el interés de los venenos data la antigüedad de Egipto, Grecia o China, donde se usaban con fines curativos o letales, el término venómica surge recién en el siglo XXI. Antes, el estudio de los venenos se hacía de forma aislada, componente por componente. El cambio se dio en el desarrollo de la proteómica en los años 90. En el 2004, el término venómica fue introducido oficialmente por el investigador Juan José Calvete, del Instituto de Biomédica de Valencia, quien utilizó tecnologías de proteómica de alta resolución para mapear los componentes del veneno de serpientes. Desde entonces, el enfoque venómico ha permitido entender los venenos como sistemas dinámicos, no solo como mezclas tóxicas. Con el avance del Next Generation Sequencing, la venómica ha evolucionado hacia una visión más amplia. Hoy se habla de venómica integrativa que combina genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica. Incluso existe la antivenómica, que analiza cómo se comportan los antivenenos frente a los venenos reales, para mejorar su eficacia. Investigación de la venómica. El surgimiento de la resistencia a los antimicrobianos es un desafío significativo en la atención médica mundial, que requiere técnicas innovadoras para abordar los patógenos resistentes a múltiples fármacos. Los patógenos resistentes a múltiples fármacos como Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa plantean amenazas significativas para la salud pública, ya que son cada vez más resistentes a los antibióticos comunes, lo que lleva a infecciones más graves y difíciles de tratar. Estos patógenos son parte del grupo ESKEI, que incluye Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus y especies de Heterobacter. Los venenos animales, derivados de una amplia gama de especies como serpientes, escorpiones, arañas, abejas, avispas y hormigas,
representan una rica fuente de péptidos bioactivos. Los venenos han sido una fuente valiosa para el descubrimiento de fármacos, proporcionando compuestos únicos en potencial terapéutico. Los fármacos derivados del veneno son conocidos por su mayor bioactividad, especificidad y estabilidad, en comparación con las alternativas sintéticas. Estos compuestos se están investigando para diversas afecciones, como tratamiento para la diabetes, aliviar el dolor, el cáncer y las infecciones, demostrando su notable eficacia antimicrobiana. En esta revisión presentamos una investigación exhaustiva sobre el potencial de los compuestos derivados del veneno para el desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos, incluyendo terapias antibacterianas, antifúngicas, antivirales y antiparasitarias. Los componentes claves del veneno, como la melitina del veneno de abeja, la fosfolipasa A2 del veneno de serpiente y la clorotoxina del veneno de escorpión, exhiben potentes efectos antimicrobianos mediante mecanismos como la disrupción de membrana, la inhibición enzimática y la modulación inmunitaria. También exploramos los desafíos relacionados con el desarrollo y el uso clínico de los antimicrobianos derivados del veneno, incluyendo la toxicidad, la estabilidad y los mecanismos de administración. Estos compuestos son sumamente prometedores como herramientas transformadoras contra patógenos resistentes, ofreciendo una vía única para avances innovadores en la investigación antimicrobiana y el desarrollo terapéutico.